Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a Mentes Imparables. En esta ocasión, en este podcast, tendremos a un invitado especial, a alguien al que quiero mucho, a quien admiro mucho, que es Anwar Layón. Anwar, ¿cómo estás? Muy bien, Isaac. Muy contento de estar acá. Muchas gracias por haber venido. Anwar es, a mi gusto, el diseñador mexicano más importante que hay y el que ha dejado una huella no solamente dentro de la industria, sino también dentro de México. Anwar cuenta con 3 marcas, que es la marca Anwar Layón, Prima Volta y su proyecto que lo lanzó al estrellato, que es Mexico is the Shit. Anwar, platícanos cómo sucedió Mexico is the Shit. Bueno, es una larga historia. En realidad estamos hablando de varios años de carrera dentro de la industria de la transformación textil. Yo empecé haciendo uniformes corporativos especializados en marketing y la historia no empieza ahí. En realidad, como todo diseñador y todo estudiante de diseño, pues sales con una meta, con un sueño, cumplirlo, con el afán de cumplirlo, perdón. Y la realidad es que me topé con los límites de la industria de la moda nacional y sobre todo el posicionamiento social, que fue algo que pues siempre me limitó, ¿no? Al final es una carrera que en ese momento era para personas con cierta posición económica, con cierta posición social, y pues para mí era muy complicado porque no venía de una familia que tuviera la capacidad de apoyarme de la manera en la que yo quería, ¿no? Y tampoco de tener la posición social que requería en ese momento la industria para poderte posicionar. Las plataformas más importantes de moda en México pues era Fashion Week. En ese momento la plataforma tenía una perspectiva completamente social, no había un espacio comercial, no había cabida en la parte comercial de las marcas de moda en ese momento, y la visión, ¿no?, de las grandes marcas que en ese momento estuvieron haciendo cosas interesantes pues era mucho más derivada de esta parte social y de la parte empresarial, que hubiera como convergencia en alianza con estos diseñadores. Pero fuera de eso, en esos años no sucedía nada, ¿no? Y estamos hablando de también las limitantes que había con los puntos de venta, con la capacidad de distribución. Evidentemente alguien como Palacio de Hierro, con quien ya hemos tenido la oportunidad de colaborar, pues ni siquiera estaba en el scope, ¿no?, pensar que podías vender en Palacio de Hierro tu ropa. Y pues bueno, eso me llevó a hacer uniformes corporativos especializados en marketing por algunos años. Estamos hablando casi 12, 13 años, que me dio una expertise impresionante, ¿no?, operativa en todos los sentidos, no solamente en la parte de diseño, sino en el tema operativo, de conocer verdaderamente cómo es la fundamentación de la creación de una marca de ropa y la multidisciplinaridad que te daba esto, ¿no?, y la necesidad que había para poder lograr competir en esta industria, ¿no?, sobre todo en un país donde pues en realidad la proyección económica es muy pequeña, ¿no? No ha habido ese crecimiento o ese impulso que han tenido otros países, incluso latinoamericanos, sin hablar evidentemente de Europa y lo que ha hecho Estados Unidos con la industria de la moda, ¿no?, y la manera en la que la han profesionalizado. Pero incluso en los países latinoamericanos, dentro de las potencias de la industria de la moda, pues estamos cortos, ¿no? En esa época, pues peor aún, ¿no? Entonces hice uniformes corporativos durante muchos años. Te digo, me dio muchísima experiencia. Trabajé para marcas muy grandes, globales, lo cual me dio la oportunidad también de empezar a tener esta capacidad de negociación y de relación con el mundo empresarial, ¿no?, que hoy me da la capacidad también de poder enfrentarme a esta industria, ¿no?, y a tomar el toro por los cuernos y entenderla pues más profundamente, ¿no?, y también pues tener ese carisma y esa chispa para poder ser un buen negociador en todo lo que hacemos dentro de la compañía, ¿no? Esa es la historia por la cual comienza Mexico is the Shit, la historia un poco de mi carrera. En 2016, después de algunos años operativos con una gran socia y compañera de la universidad, yo estudié diseño integral en Bellas Artes, en la Escuela de Diseño de Bellas Artes, EDIMBA, muchos lo conocen así, o bueno, es la abreviación, ¿no? Y ahí conocí a Ileana Jalil, que hoy en día pertenece al grupo de docentes y de directivos de la Escuela de Diseño de Modas en la Ibero, en la universidad donde tú eres egresado. Y pues bueno, de nuestros caminos, de una manera un poco frustrante te puedo decir, porque pues en realidad yo me veía conectado con ella y aliado con ella para toda mi vida, decidimos seguir en caminos distintos. Y en el Inter, yo pensando que eso era uno de los quebrantos más importantes a nivel profesional en mi vida, pues resultó ser el momento de mayor oportunidad en mi vida, y a semanas de haber tomado la decisión de separarnos surge Mexico is the Shit. Ok. ¿Y cómo fue el antes
el Anwar antes de Mexico is the Shit como persona y después de Mexico is the Shit, porque sí hubo un éxito a través del proyecto. Sí. ¿Y cómo Mexico is the Shit te cambió tu vida? Claro. Pues fue muy abrupto. O sea, la parte más importante de todo esto es que sí realmente fue algo que me sucedió de la noche a la mañana, ¿no? Claro. No lo esperábamos. También fue una cosa sorpresiva porque, como tú sabes, Mexico is the Shit no se creó como una pieza contestataria, ni política, ni social en relación a lo que estaba sucediendo con Trump. Solamente entró en el timing correcto cuando estaba sucediendo lo de Trump, ¿no? Entonces, para no hacer el cuento muy largo, Mexico is the Shit era un uniforme. Era el uniforme que queríamos que portaran los colaboradores, artistas gráficos y diseñadores que formaban parte del colectivo de Mercadorama. Mercadorama es una compañía que hace merchandising oficial. Es la compañía, sin duda, que ha implementado los procesos correctos para poder hacer una línea de merch y para poder profesionalizar la industria del merchandising, sobre todo en la música y, bueno, ahora un poco, más bien, mucho también en el arte nacional, ¿no? Es una empresa independiente que luchó en contra de las reglas que se vivían en ese momento y de la gran industria musical y todos los... toda la malpraxis que hay detrás de la industria musical, de una industria completamente corrompida, para poder posicionar un proyecto que, a diferencia de muchos otros países, o más bien en específico en Estados Unidos, estaba desperdiciada, ¿no? Que es la parte del merchandising. Y buscando que fuera una empresa que cumpliera con todas las responsabilidades correctas para poder interactuar con los jugadores de ese juego, ¿no? Que son los artistas gráficos, los artistas musicales y evidentemente toda la gente involucrada alrededor de. Una cosa importante que hay que resaltar de Mercadorama es, en México la piratería es un tema relevante, ¿no? Claro. Entonces tú llegas a un concierto y está regularizada la piratería. Llegas al Auditorio Nacional y tienes sobre reforma en la banqueta, obstruyendo el paso peatonal, que además en una ciudad donde el tema sísmico es delicado, pues eso no debería estar permitido por protección civil, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas pasan y están reguladas. Entonces, a pesar de este tipo de cosas, Mercadorama se funda con la intención de devolverle a los artistas, porque también estamos llenos de artistas independientes y de bandas que se han creado en salas de casas, en garages de departamentos, etcétera, etcétera, y que pues han medio crecido y de pronto la oportunidad profesional no ha llegado a ese nivel, pero ya tienen un cierto séquito de fans que además quieren adquirir el lifestyle de ellos, ¿no? Entonces, Mercadorama surge con esa misión. Yo conozco a Med Bautista y a Coy Figueras en 2008, si no me equivoco. 2008, 2000... Estoy diciendo tonterías. Si eso lo pueden editar. Pero conozco a Med como en 2010, perdón. Años más, años menos. Nos conocemos en 2010. Ahmed llega conmigo porque yo había desarrollado un proyecto de merchandising para Mentos. Para Mentos, la marca de los dulcecitos que está... que siempre va a haber... si buscas Mentos vas a encontrar 1000 videos de cómo los mezclan con refresco y explota la lata y todo este rollo. Entonces hicimos una campaña para Mentos con unos procesos textiles bastante complejos que las empresas de uniformes en México pues no se iban a aventar a hacer, ¿no? Entonces lo resolvimos, lo desarrollamos, por alguna razón le llega a manos de Ahmed a través de unos conciertos y unas giras que estaban haciendo con Eli Guerra, y de pronto me contacta y me dice: oye, estoy fuera de México, pero te quiero ver, me interesa mucho que nos empieces a brindar servicios porque traemos este proyecto, ¿no? Y yo hay muchas cosas que amo en la vida, pero una de las que más amo, porque además mi sueño en la vida, independientemente de la moda, que evidentemente se cumplió y ese fue el camino al que me dirigí, yo tenía 3 pasiones, ¿no? El fútbol, la música y la moda. El diseño en general. Y entonces estudié producción musical e ingeniería en audio, hice varios diplomados y estuve muy involucrado dentro de la industria. Y cuando me llega con el proyecto y dije música y moda, pues es perfecto para mí, ¿no? Entonces me enamoré de Mercadorama, le apostamos a Mercadorama siendo proveedores de todas estas locuras que se le venían a la mente a Media, al equipo de diseño, y evidentemente también a mí, porque fui parte de Mercadorama en el área de diseño por mucho tiempo. Y cuando decidimos mi socia y yo separarnos, decido sumarme a Med. Coy acababa de retirarse del equipo de Mercadorama, decidió continuar con otro sueño para él, que era el cine. Y pues bueno,
con una mano adelante y otra atrás, decido con Ahmed hacer un viaje a Los Ángeles para buscar potencializar nuestros clientes allá. Habíamos hecho un par de proyectos para bandas internacionales como Foo Fighters, habíamos hecho otro proyecto para Troye Sivan y un par de cosas más, no recuerdo exactamente. Bueno, vino Wu-Tang Clan a México por primera vez y a través de Ahmed y del proyecto de Mercadorama les desarrollamos unas chamarras para el concierto que dieron acá. Y entonces todos esos proyectos tenían un común denominador que era cobrar en dólares. Y entonces descubrí que era la oportunidad de hacer un negocio con más profitable, ¿no? Claro. Entonces le digo a Ahmed, ¿sabes qué? Tenía yo 5,000 pesos, una cosa así, la tarjeta de crédito de Ahmed. Decidimos comprar unos vuelos a Los Ángeles, ir a tocar puertas a estas empresas que ya nos habían comprado, pero que no los conocíamos en persona y que no sabían nuestra capacidad operativa. Entonces llegamos, siempre decimos que con una maleta llena de muestras e ilusiones a Los Ángeles, a enseñarles estos productos a estas bandas y estas empresas de merchandising. Y la diferencia en México y la clásica frase que hemos escuchado de la teoría del cangrejo, ¿no? Y en Latinoamérica, que es muy común, en Estados Unidos, empresas competencias empiezan a hablar y se empiezan a recomendar proveedores. Entonces fuimos a un par de juntas y de pronto terminamos teniendo 10 un fin de semana, pero sobre todo apoyados por amigos mexicanos que estaban en Estados Unidos rompiéndola, ¿no? El primero de ellos fue Carlos Ist, ¿no? Que es parte de los Beast Brothers, es un artista gráfico, visual y es un artista en general. Hace volumétricos también, hoy es parte del equipo que desarrolló todo los volumétricos y el mundo de Mario Land en Universal Studios, además de ser un juguetero, de los primeros diseñadores mexicanos que empezó a hacer juguetes en Estados Unidos, fue parte del equipo de Tokidoki, que es una marca de juguetes de Art Toys muy conocida, ¿no? Y lo primero es que nos conocimos en México, nos hicimos cuates, cuando le conté que iba a Los Ángeles, me dice, güey, se quedan en la casa, ¿no? Entonces ahí no pagamos nada, llegamos a su sillón por mucho tiempo, todavía operando con Mexico is the Shit y teniendo proyectos súper exitosos como la colaboración con Daft Punk. Nuestro lugar de reunión en Los Ángeles era casa de Carlos y de Daniela, ¿no? Daniela es su mujer, Daniela Reyes. Y bueno, Chamaco, que era el perrito de ellos dos, que es un perrito famoso, increíble, un grifón de Bruselas, que desgraciadamente acaba de fallecer. Y bueno, que forma parte de la historia de Mexico is the Shit. Entonces llegamos al sillón de su casa y luego otro cuate mío, Ademar Arau, que estaba viviendo en ese momento en Los Ángeles, hijo de Fernando Arau, del actor que muchos han de conocer por Cachún Cachún Rarra y otros proyectos ahí, Despierta América, ¿no? En Univisión y demás, estaba viviendo en Los Ángeles y de pronto el día que yo llegué me dice, güey, estoy dejando mi coche en el aeropuerto, te dejo las llaves en la llanta del coche, agarra el coche. Entonces nos ahorramos coche, nos ahorramos lugar a donde llegar a dormir y más que ahorrarnos era más bien como esta calidez de estos compas echándonos la mano, ¿no? Y esto que fue parte de la inspiración primordial para poder diseñar Mexico is the Shit. Y de pronto en todas estas reuniones surge una que se vuelve la más interesante y la motivación total para desarrollar Mexico is the Shit, y es que nos citan para tener una reunión para desarrollar un artículo de merch para Daft Punk. Entonces es cuando nos sentamos en la sala, entramos así una sala de este tamaño, una sala pequeña con un sillón, algunas cosas ahí tiradas, algunos elementos de Daft Punk en el Inter y los dos cascos en unos estuches, ¿no? Y los trajes de Christian Dior ahí colgados. Wow. Y entonces llegamos a esa cita, les enseñamos lo que hacíamos, vieron la chamarra de mezclilla de 14 onzas que tenemos como un Always On de Prima Volta, que es uno de los primeros artículos, de hecho podría decir yo que el primer artículo por el cual se concebió Prima Volta, ¿no? Entonces llegamos con la chamarra, la ve Daft Arts. Daft Arts es la división de arte y de merchandising y de todo lo demás que no es música que sucede Daft Punk. Y nos dicen, queremos esta chamarra, pero con estas implementaciones gráficas. Entonces regresamos a México súper emocionados. Y en el avión le digo a Ahmed, vamos a hacer un uniforme para Mercadorama, para todos los colaboradores y para todos los artistas gráficos que forman parte de Mercadorama. Que es importante mencionar que Mercadorama hace de una manera muy inteligente y como una forma de demostrar que las alianzas entre industrias son relevantes, invitando a artistas de la industria gráfica a colaborar en los artes de los artistas musicales. Entonces, ese es un valor súper agregado de Mercadorama y cómo ha unido las dos industrias y apoyado a talentos nuevos de diseño con artistas ya posicionados musicales, ¿no? Entonces, de pronto llega alguien como
Smith haciendo el arte de Queens of the Stone Age y haciendo un póster que además se va a exponer en todo el mundo. Y eso para mí era muy relevante porque hacer un uniforme para que este tipo de artistas que no solamente participan en líneas de merch, sino de pronto está pintando un mural en Berlín o está haciendo una galería de arte y presentando sus piezas en Japón, pudiera tener algo que representara a México y que no fuera una simple chamarra que dijera Mercadorama, claro. Que no es que fuera mala chamarra, es una chamarra increíble que también tuve la oportunidad de diseñar y colaborar junto con el arte de Smith para el desarrollo de ella. Y pues bueno, celebrarlo haciendo este uniforme, haciendo alusión a lo que para nosotros era más relevante en ese momento, que era celebrar la mexicanidad a través del diseño, del arte, de la música y sobre todo de nuestra pasión por poder levantar la mano y decir, venimos acá a demostrarles que somos mexicanos y que podemos hacer cosas distintas dentro de esta industria. Y así empieza la historia. En 2016, en octubre, diseño la chamarra, se la regalo a Carlos Lang, que es la famosa fotografía de la Torre Trump. En ese momento Carlos pues ya tenía bastantes seguidores en Instagram. Una audiencia. Una audiencia muy importante en Instagram. Le regalo mi chamarra, porque además fue una temporada, fue un septiembre en 2016, en esos entre agosto y octubre, fue unos meses que hubo muchísimo aire en la Ciudad de México, pero a niveles desproporcionados. Me acuerdo que hacía frío incluso, a un nivel que, o sea, con todo este tema del calentamiento global, estas variaciones que estamos teniendo y el calor que estamos viendo ahorita, me acuerdo que específicamente hacía mucho frío. Yo traía 2 chamarras, una de mezclilla de Prima Volta y traía la de Mexico is the Shit abajo, y él no la había visto. Entonces de pronto me subo al coche y dije, güey, pues se la voy a dar. Entonces me quito la de mezclilla, le dije, bro, a ver, existen 18 chamarras de esta porque fueron las únicas 18 que creamos como parte del uniforme, pero te la quiero regalar. No mames, esto está increíble, ¿qué es? ¿Por qué? Bla, 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 total. Me dice, me la voy a llevar a un viaje, ya verás. Se la lleva. Y estando en el viaje, Trump empieza a hablar mal de los países latinoamericanos, empieza a hacer comentarios racistas y todo esto que ya sabemos, ¿no? Y que ni vale la pena seguir mencionando. Y se toma la foto enfrente de la Torre Trump. Y entonces el mensaje es muy concreto, ¿no? Había gente pintando dedo enfrente de la Torre Trump, tomándose fotos enfrente de la Torre Trump, mentándole la madre. Había mucha protesta en torno a eso. Y él simple y sencillamente se toma una foto de espaldas con la chamarra que decía Mexico is the shit. Entonces, esto es lo que la vuelve completamente viral. Y luego una serie de circunstancias que nos permiten seguir comunicando Mexico is the shit y nos dan la pauta para tomar la decisión de por primera vez salir con un producto a la venta, porque Mercadorama solo vendía merchandising de las bandas. Entonces le digo, bueno, pues somos una compañía que vende merchandising de bandas, pero podemos vender un producto propio, ¿no? Pues sí, claro, hagámoslo. Y ahí empieza el journey de Mexico is the shit. Oye, la verdad que chido, y hasta se me puso la piel de gallina, porque sí es una chamarra que deja un mensaje. O sea, no solamente es una chamarra negra que dice Mexico is the shit, Mexico is the shit en la parte de atrás, sino también es un llamado. Sí. O sea, y algo que me encanta mucho de la chamarra es todo el mensaje que se da. O sea, cuando abres, yo la compré, y cuando abres el paquete y sacas la chamarra y ves todo el discurso que tiene, es un discurso hermoso. Sí. Porque no solamente habla sobre que somos personas, sino también que somos mexicanos y que estamos, como tú dices, que estamos aquí para gritar y para darnos a conocer y para romperla, porque eso es lo que somos. Claro. Ahora, mucha gente no lo vio así. No. Mucha gente lo vio como Mexico is the shit, es como una grosería, no lo tomó tan bien, o lo vieron como una polémica, o sea, fue una polémica también. ¿Cómo pasaste con esto? Fue muy difícil, o sea, sí tengo que decirte que he pasado por procesos psicológicos fuertes, ¿no? Ha sido todo un proceso para mí entender de qué me tengo que quitar, ¿no? De la mente cuando alguien hace un comentario negativo de la chamarra, y han pasado muchos años para que yo logre comprenderlo, ¿no? Porque evidentemente como creativo, y con el corazón que tenemos los creativos, la sensibilización de la crítica hacia la prenda pues no es sencilla, no es fácil de llevar, ¿no? Entonces sí hubo mucha queja en torno a que no entendieran qué significa Mexico is the shit. Hoy justo subí el primer video que encuentro en casi 6 años de la chamarra que explica perfectamente bien o sea, cuando dices the shit, qué significa, ¿no? Y lo acabo de compartir, y está bien chistoso porque si este video lo hubiera encontrado hace algunos años, lo hubiéramos compartido. Me di la oportunidad de hacer un video bastante largo y explicativo, que además irónicamente después se convirtió en un
video que publicitaba México, el área de turismo de México. O sea, lo pautaban para que saliera mi video explicando qué significaba Mexico is the shit, y la producción de las chamarras, y los procesos de producción que teníamos, y las certificaciones con las maquilas, porque es un proyecto que tiene un enfoque social también. Entonces, pues ha sido difícil, ¿no?, poderle explicar a la gente, sobre todo cuando el mensaje se tornó a un tema de posicionamiento social. Nosotros jamás quisimos desarrollar un producto que polarizara, al contrario, queríamos unificar. Entonces empieza la conversación que, más allá de que si entendieran el shit o no, empieza esta conversación de ¿por qué en inglés? ¿No? ¿Por qué lo están diciendo en inglés? Y México es chingón. Ya sabemos que México está chingón. Nosotros lo sabemos, tú y yo ya lo sabemos. No lo quiero traer en la espalda para que lo sepas tú. Quiero traer en la espalda para que lo sepa el japonés que lo vea. Lo quiero traer en la espalda para que lo sepa el gringo, para que lo sepa el israelí, para que lo sepa el europeo. O sea, de todas partes del mundo queríamos mandar un mensaje global, y el inglés es un idioma que está impactando al mundo, ¿no? No ahorita, desde hace mucho tiempo. O sea, es uno de los idiomas más globalizados. Entonces, al ser un slang, se volvió un poquito más complicado. Sin embargo, creo que la parte bonita de todo este proyecto es que ha dado la oportunidad de poder conversar con la gente, y sobre todo con la gente que está abierta de mente, para poder decir, ya caché, sí está bien chido. Cuando hablabas del manifiesto, es bien importante mencionar que el manifiesto es el diseño más importante de la chamarra que no lo ves. Lo que queríamos que fuera una experiencia de compra, porque es un proyecto muy personal, ¿no? Entonces, más adelante me dará la oportunidad de platicarte en qué estamos trabajando ahorita. Traemos un rediseño de Mexico is the shit, y por primera vez, parte del diseño que vas a ver en la prenda va a ser el manifiesto. Es nuestra prioridad, que la gente ahora entienda que hay un manifiesto detrás de esto, que hay un statement, ¿no? Y qué es lo que significa el statement y por qué salimos con esa bandera a decirle al mundo que México está chingón. Qué chido. Oye, Anuar, y me estabas comentando que pasaste por momentos difíciles durante tu carrera. ¿Ese momento fue el más difícil de tu carrera? Fue muy abrumador. O sea, cuando un día estás en tu casa y duermes en tu casa y te levantas a trabajar al siguiente día y de pronto tienes una llamada en tu celular de Ciro Gómez Leiva que te está pidiendo una entrevista porque tu producto se viralizó y tú no entiendes ni qué está pasando, y entonces te empiezan a hablar marcas globales y te empiezan a buscar de Fashion Week y te empiezan a buscar de periódicos y quieren una entrevista y quieren otra entrevista y quieren... Vivía abrumado. O sea, en realidad no sabía yo ni en qué estaba viviendo, y evidentemente tampoco tenía la capacidad de entenderlo, y no es algo negativo. O sea, llegó un punto en el que yo sentía que estaba en automático, ¿no? Y esa es la parte, pues todo el mundo te cuenta la parte bonita, ¿no? Sí, claro. Y el éxito y demás, pero claro que estaba yo viviendo un proceso en el que no entendía ni qué estaba pasando con mi vida. O sea, yo había días de ese momento, y ahora que lo platico con mi terapeuta, yo no me acordaba qué día era. O sea, no sabía si era lunes, no sabía si era martes, no sabía si era sábado. O sea, era ultra abrumador. Todas las marcas querían hacer algo conmigo, todas las marcas querían que fuera a sus eventos, ¿no? Y pues, si es lo que estás buscando por tantos años y de pronto te sucede, te quieres comer al mundo. En todos los sentidos. Con la lana, con la gente, con lo social, con ser influencer, con que las marcas te contraten, con sacar más producto, con que te critiquen. O sea, era too much. Y insisto, pasó de la noche a la mañana. O sea, pasé de tener una noche 800 seguidores en mi Instagram a tener 5,000, y al siguiente semana 10,000, y así. O sea, se fue potencializando, ¿no? Entonces, de hacer uniformes y de estar tras bambalinas todo el tiempo, pasé a ser un main character súper polémico, ¿no? En un momento, en temas políticos, sociales, y de pronto el whitezicanismo, ¿no? Y entonces surge este término, porque en realidad el término whitezican, o sea, no es que surgiera con Mexico is the shit, pero se volvió la bandera, ¿no? Por excelencia de Mexico is the shit. Y tratarlo de entender, porque aparte entrar en esta dinámica de conversación en el que personalmente no me siento whitezican, o sea, porque pocas personas saben de mi vida, o sea, pocas en comparación a lo famosa que es la chamarra y donde mi nombre está posicionado ahorita, pocos saben de mi pasado, ¿no? Y de la lucha continua de mis padres para sacarnos adelante, y de todo lo que he hecho en mi vida. O sea, he repartido cochinita pibil, he ido a Rastros a comprarla a las 6 de la mañana para ayudar al negocio de mi papá, he repartido jabón en las calles, porque en algún punto de mi vida trabajé como Gio y repartíamos jabón para comprarme mi primer coche y pagarme la universidad. O sea, tuve que dejar la universidad porque o seguía pagando el coche, que fue algo que yo decidí comprarme y cumplir con mi responsabilidad, o continuaba con la universidad,
¿no? Y dejar mi sueño de irme a estudiar a España producción musical porque mis papás no me podían apoyar ni con el vuelo. O sea, era como, güey, ¿por qué piensas que por tener un físico que representa al whitexican, ¿no? Y ojo, no terminen, no corten aquí esta plática porque hoy tengo una percepción completamente distinta del tema de privilegios, ¿no? Que es lo más bonito que me ha dado la chamarra, educarme en torno a esa perspectiva de whitexicanismo que hoy lo veo con una claridad completamente distinta y que sigo aprendiendo. Pero mi punto es, yo no me sentía whitexican, ¿no? Porque además para mí la acepción más cercana a whitexican era ser un güey culero. El clásico mexicano sí, privilegiado, claro. Gandalla, que se pasa el alto y que le vale, y que da mordidas, y que le paga a los maestros los exámenes para que le pasen, o que le paga a un compañero para que le ayude con las tareas. O sea, estas personas que sienten que pueden controlar el mundo con dinero, o controlar el mundo a través de sus privilegios. Y yo nunca fui así. Y he convivido con todo tipo de personas en mi vida y me ha tocado cargar cajas y me ha tocado trabajar en central de abastos y me ha tocado hacer de todo en mi vida. Entonces tengo una amplia serie de cosas con las cuales puedo demostrar que no era mi intención ofender a nadie, ¿no? Y ahora entender de mis privilegios. Porque si fui un chavo que estudió en una escuela privada, que aunque les costó la vida a mis papás podernos tener ahí porque les costó a veces no tener que comer, pues lo pudieron hacer, y hay gente que definitivamente no puede, y no ser juzgado por ciertas cosas por el color de mi piel o por el color o por mi físico y por mi aspecto. Entonces esa es parte de la educación que me ha traído hoy en día Mexiquiz de Shet, que me hace entender cuál era la sensibilidad del proyecto, pero también aprender que este fue el proyecto que me tocó dar la cara a mí, y sigue siendo un proyecto de amor por México y por todos los mexicanos y de orgullo por todos aquellos que formen parte de esto, haciendo cosas chiquitas o haciendo cosas grandotas, ¿no? Entonces, pues eso. Oye, increíble todo esto que me estás diciendo, Anuar. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo confrontaste todo esto? O sea, ¿fue el amor de tu familia? ¿Fue el amor de Pamela? ¿Cómo pudiste salir adelante de todo esto? Porque sí, como dices, fuiste un personaje. O sea, en su momento fuiste un personaje social, político, que fue una imagen de los whitexican. ¿Cómo pudiste salir de este tema? Sí, un poco. O sea, evidentemente la educación y el amor de mi familia pues siempre ha sido esencial. Sí tengo la fortuna y la bendición de tener una gran pareja. La vida me puso en el camino a una persona que amo y que me ha ayudado. Mira, hay veces que hay cosas que la gente no va a entender, ¿no? Pero hay personas que están cerca de tu vida que te hacen ser mejor persona. Claro. ¿No? Y para mí eso es Pamela, eso es lo que representa, independientemente de que la amo y que me encanta y que tenemos una relación, me parece que bastante sana, y ahora una relación de 3, porque ahora somos 3. Y creo que un conjunto de cosas, también tener las personas correctas en el momento correcto, ¿no? O sea, Ahmed, mi socio, es una persona de la cual he aprendido, mi ex socio, y ya no formamos parte de la compañía, pero es una persona con un corazón gigante que además también pues, se volvió en una guía para mí en muchos sentidos, ¿no? Y eso o sea, conlleva cosas positivas y negativas. O sea, como todos somos seres humanos y hay cosas que tienes que absorber y otras cosas que te convienen, otras cosas que no. Entonces, también son el paso de los años, ¿no? O sea, ¿cómo lidié con eso? Pues es que he madurado. Me he vuelto ahora un hombre, ¿no? En ese momento, de cierta forma, era todavía más un adolescente, ¿no? Estoy a punto de cumplir 40 años, y cuando fue Mexiquiz de Shet, pues estamos hablando de que tenía 31, 32 años, ¿no? Entonces, la sensibilidad, las hormonas, la mentalidad eran completamente diferentes. Hoy soy otra persona que se ha enfrentado a cosas duras, que enfrentó una pandemia con una compañía con muchísimos empleados que tuvieron que recortar, ¿no? Y de pronto estar en este sub y baja de emociones, y ahora, bueno, lo que más me ha dado madurez es tener un hijo, ¿no? Volverme papá es una cosa que te cambia el chip en 3, 2, 1. En 3, 2, 1. ¿Quieres madurar? Ten un hijo. Ojo, no es un consejo, no lo hagan si no han madurado. Pero, o sea, no es que eso te va a ayudar a madurar, pero sí te ayuda, pero sí maduras muchísimo, ¿no? Cambia completamente tu visión de, chale, o sea, alguien depende 100% de mí a partir de hoy. O sea, y ni siquiera es cuando naces, es cuando te lo entregan en el hospital y te dicen, llégale a tu casa. Ahí es cuando cambia la vida impresionantemente, mano. Entonces, creo que ha sido una serie de cosas que hoy me hacen ser una persona más madura.
entender cuál es mi pasado. Creo que también tuve un pasado divino, o sea, es bien delgada la línea de la conversación al decir de tuve una niñez difícil, ¿no? En la parte económica, pero no tuve una niñez difícil, fue un niño muy feliz, con ciertas carencias que a lo mejor en ese momento yo no comprendía y que deseabas tener ciertas cosas y que no se pudieron cumplir, pero qué bueno que fue así, porque hoy me hacen la persona que soy. Qué chido. Oye, Anuar, ¿y hay algo hoy hay algo que hoy en día te estés enfrentando para poder mejorar? A ver, todo el tiempo nos estamos enfrentando a cosas, ¿no? Y el que me he metido constantemente a la mente es que para mí el fracaso no existe. Todos son aprendizajes. Ok. Entonces, creo lo más importante es eso, relacionado a esa pregunta, pero la otra es, somos seres que tienen que estar en constante evolución. Entonces, cosas que he aprendido a lo largo de estos años es la terapia es canasta básica. El terapeuta tiene que evolucionar contigo o tienes que cambiar de terapeuta, tienes que sentirte cómodo, hay terapeutas para cada etapa. 100%. Y hay especialidades también, o sea, he tenido la oportunidad de estar con terapeutas y he tenido la oportunidad de pronto de estar con una tanatóloga, que es Gaby Pérez Islas, que además ayer justo tuvimos sesión después de muchos meses de no tener y pues, con conversaciones ultrapotentes, ¿no? Y bueno, después, insisto también, tener un hijo te cambia la vida y te cambia también la perspectiva de lo que tienes que hacer y de lo que quieres ser y hacia dónde caminar y cambiar de opinión también, ¿no? Para mí, cambiar de opinión es de sabios, ¿no? Y esto no justifica que estés cambiando constantemente de opinión, pero se vale también, pero sí lo justifica de una u otra forma, ¿no? Y tienes que responsabilizarte sobre ese tipo de actos, pero todo sea por el bien, ¿no? De ti, de las personas que te rodean, pero sobre todo de ti. Creo que es bien importante reconocer que esta relación contigo mismo es una de las cosas más importantes para poder estar bien con los demás. Entonces... Eso a mucha gente se le olvida. El crecimiento es continuo. 100%. Y el crecimiento es continuo. Tienes que seguir buscando la manera de aprender. Nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca es demasiado tarde para hacer algo nuevo. O sea, estoy haciendo una maestría, ¿no? Que, o sea, no terminé la universidad. O sea, esa parte la acordamos, pero no, o sea, la acordamos en la conversación, pero no terminé la universidad. No pude terminar la universidad porque tuve que seguir terminando de pagar mi coche y tuve que trabajar. Y eso me dio la oportunidad de estar hoy en donde estoy, ¿no? A lo mejor hubiera seguido estudiando y a lo mejor sería parte de una empresa, ¿no? O de un área de diseño, o no, o sería chef, ¿no? No lo sé. Un músico, y a lo mejor me hubieran pegado mis proyectos y a lo mejor estaría cantando en algún bar los fines de semana. No lo sé. Pero incluso si eso hubiera decidido hacer, creo que la búsqueda continua del mejoramiento personal es una de las cosas más importantes que tienes que hacer en tu vida y estar consciente de que tiene que ser. Y entender también que hay altibajos. Claro. ¿No? No todo es positivo y todo el tiempo estoy aprendiendo y todo el tiempo estoy evolucionando y todo el tiempo estoy yendo. No. O sea, la vida es así. Es lo mismo que hacer ejercicio. Rusa. Y es lo mismo que hacer ejercicio. O sea, ni los fisicoculturistas están todo el tiempo mamados, ¿no? Ni como los ves en los concursos de fisicoculturismo, ¿no? Son altibajos, ¿no? Con moderación. También tienes que entender de los bajos hasta dónde quieres llegar y de los picos hasta dónde quieres llegar. Y como si algunos son para tomar vuelo o no para tomar vuelo, ¿no? Entonces, pues eso, tratando de enfocarme y teniendo conciencia de qué es lo que hago, cómo lo hago, cuándo lo hago, ¿no? Sabiendo, insisto, el fracaso para mí no existe, pero sabiendo reconocer cuando algo tiene que parar, ¿no? O sea, estoy a punto de tomar la decisión si quiero seguir con la maestría o no. Y una de las cosas que no me permiten dejar la maestría es no lo voy a lograr, va a ser un fracaso. No, güey. También de haberla dejado vas a aprender, ¿no? Y vas a evolucionar. Y ya le aprendiste a eso que tenías que aprender en ese pedacito de la maestría. Y si no es el momento, no es el momento. Y se acabó. Y hay muchas cosas más que van a suceder en tu vida. Esto no se acaba y venimos a vivirla y a disfrutarla. Y ojo, estar en este sillón y decirlo así de sencillo suena muy cañón, pero claro que tengo momentos en los que no quiero seguir, ¿no? En los que dices, ya, güey, ya. Pero, pues, aquí estamos. Oye, después de todo lo que me estás comentando, ¿cuál sientes que es el propósito de Anuar Layón acá? Yo creo que el más importante es inspirar.
a veces me cuesta trabajo retomar este mensaje que te acabo de dar. Pero yo creo que es lo más importante. Creo que eso vino y creo que eso estoy haciendo. Y lo estás logrando. O sea, a veces me preocupo y me pregunto si lo que quiero, o sea, si Anwar Layón va a ser el diseñador mexicano por excelencia en el mundo. Probablemente no. De hecho, tengo muchos compañeros diseñadores que son demasiado buenos, mejores que yo, en muchos sentidos, ¿no? Pero pues yo tengo que atenderme a mí. Y a lo que vine es a inspirar. Y a inspirar a esas nuevas generaciones de nuevos diseñadores y abrir ese camino que hoy en día va a ser más fácil que lo que a nosotros nos tocó vivir. O sea, haber roto la barrera de ser un diseñador que desarrolla una pieza para Nike que sale a la venta, es una colaboración con Nike, tener una etiqueta que dice Nike por Anwar Layón, es algo que hace 10 años no sucedía. O sea, impensable para cualquier diseñador mexicano. Hoy en día ya se abrió esa brecha, ya se abrió esa oportunidad. Espero que para el que esté estudiando moda ahorita, en 5 años sea mucho más sencillo. Y no pase con uno, pase con 50 diseñadores mexicanos, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? Ojalá y un día esto esté escrito en un libro y si no, no pasa nada. Está grabado acá. Eso. Oye, ¿y has cambiado tu significado del éxito a través de los años? Sigue siendo muy difícil llegar a esa conclusión. Ok. No he llegado a ese punto de madurez, si te soy súper honesto. Porque he tenido estas etapas, como el momento de México, donde te digo, entrevistas, revistas, portadas, invitaciones, colaboraciones, bla, 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 bla. Entonces, de pronto es bien difícil medir el éxito. Hoy volteo a ver a mi hijo y digo, esto es el éxito, ¿no? O sea, levantarme y sentir que me abraza, ¿no? Y que me busca y que incluso, y esto va a sonar feo, pero incluso saber que te vas y alguien te llora. O sea, ese nivel de sensibilidad de provocar el llanto en alguien porque te vas unas horas a trabajar, pues es increíble, ¿no? Entonces, pues te podría decir que ahí es donde está el éxito, pero por supuesto que hay una parte de Anwar Layón en el tema laboral que sí está buscando el reconocimiento en otras cosas. Entonces es bien difícil mediarlo y entenderlo. Y eso pues, solo en terapia, ¿no? Lo puedes ver. Entonces no he llegado a la conclusión. Tengo muchas cosas que atender en este momento y que vivir para antes de llegar a ese momento en el que lo descubra, pienso yo. O sea, creo que tengo que pasar por un proceso todavía un poco más largo. Y me encantaría descubrirlo pronto, pero también despacio que voy deprisa, ¿no? Qué chido, Anwar. Y hablando ahora sobre tu parte creativa, para mí eres un diseñador increíble. Creo que, como dices, has hecho colaboraciones con los Simpson, has hecho colaboraciones con Nike, se acaba de sacar una nueva colección increíble también. ¿Qué pasa cuando ya te quedas sin ideas, sin creatividad? ¿Qué haces para que eso no ocurra? No, sí ocurre. Sí ocurre y estoy leyendo un libro que se llama La psicología de la creatividad. Ok. Psicología para creativos, perdón. Y lo compré en un momento de sequía creativa. Y explica perfectamente bien cuál es el proceso mental y creativo de los creativos. Y cómo, o sea, te hace ver de una manera muy clara cómo es algo que no puedes controlar. Porque además estamos muy ligados a las emociones. Entonces, tenemos que aprender a agarrar esa ola. Es como el surfista, ¿no? O sea, cuando la ola está, cuando ya te trepaste y sentiste que te amarró, ahí es donde te tienes que seguir, ¿no? Es un proceso. Y es por eso que parte fundamental hoy de Anwar Layón es el equipo. Es el equipo de diseño y los colaboradores que forman parte del estudio, ¿no? Para poder tener esos momentos. Y ojo, no es una cosa que le pase a Anwar Layón, es una cosa que nos pasa a los creativos. Claro. Eso es muy complicado decir, todo el tiempo estamos generando. Lo que pasa es que vivimos en un mundo actualmente con las redes sociales donde hay una presión social por la velocidad en la que viaja la información, que si sientes que no estás creando cosas todos los días, te quedaste atrás. Y entender ese proceso ha sido mucho más difícil que desestigmatizarme del whitezican, ¿eh? O sea, ha sido mucho más difícil que quitarme el dolor de que estigmatizando al producto como un proyecto whitezican, mucho más cañón, ¿no? Insisto, cada vez que digo whitezican, no se me confundan. Estoy consciente del tema del privilegio en el que estoy posicionado y he aprendido mucho eso.
y he aprendido, sobre todo lo he aprendido para que lo pueda compartir a otras personas y a otras generaciones, ¿no? Y la relevancia que tiene para muchas personas que desgraciadamente no han sido privilegiadas. Y también para esas personas que no han sido privilegiadas, pero a pesar de eso han salido adelante y están rompiendo los esquemas como Tenoch Huerta, ¿no? Que respeto mucho lo que está haciendo. Entonces, pues está bien interesante que aprendamos sobre eso, está bien interesante que aprendamos sobre feminismo, está bien interesante que aprendamos sobre la actualidad, sobre el derecho a la identidad, ¿no? Personal. Y bueno, eso es parte como de la evolución del ser humano, pero regresando al tema creativo, yo creo que eso ha sido una de las cosas más difíciles, ¿no? Te digo, con la velocidad con la que viaja la información y que sientes que tienes que estar creando algo nuevo todos los días. O sea, estoy saliendo de una presentación, de una colaboración que fue relevante, por poner un ejemplo, Absolut Vodka, ¿no? Y al otro día ya siento presión de ¿qué sigue? Aguanta vara, o sea, así no funciona la industria creativa. Hoy estoy haciendo, todos mis jueves están dedicados a la escultura, porque, bueno, yo siempre he sido un artista multidisciplinario desde niño. Tuve la oportunidad de hacer, o sea, siempre estuve en disciplinas artísticas como óleo, hice vitral, hice cerámica, hice pastel, muchísimos años hice pastel, modelado en plastilina y bueno, obviamente la música y demás. Pero este año regresé a hacer escultura, estoy estudiando escultura con Andrés Amaya y todos los jueves me dedico a eso. Y entonces estoy viviendo un proceso en el que de pronto le dedico 2 horas, porque estoy haciendo un chango en escultura. Y de pronto me descuelgo del chango y estoy haciendo una nueva colección multidisciplinaria, de arte multidisciplinario que se llama Indenturas Mecánicas, inspirado en la muerte de mi abuelo, ¿no? Y en una cosa muy cercana que teníamos, que era que yo reparaba su dentadura durante la pandemia y me decía, mi nieto favorito y mi mecánico de dentaduras, ¿no? Entonces decido desarrollar esta colección en torno a justo la facilidad que tenía yo de reparar la dentadura, porque toda la vida reparé cosas, o sea, reparaba hasta los santitos de mi abuela con plastilina para que se le habían roto o algo, y el modelado y la restauración siempre fue algo que me gustó. Entonces hoy quiero enseñar más esa parte de Anuar Layón, ¿no? Y esa capacidad que tiene y que no se queda solamente en diseñar una chamarra como Mexico is the shit, sino la historia detrás de Mexico is the shit es de alguien que ha tenido la oportunidad de poder interpretar parte de su diseño a través de la ropa, parte de su arte o de su creatividad a través de la ropa. Y ahora que lo vivo de cerca estoy creando 3, 4 cosas al mismo tiempo y no sé cuánto tiempo me va a tomar terminarlas. O sea, no tengo deadline, no tengo un cliente presionando para que suceda, no tengo fecha de entrega, pero estoy disfrutando el proceso. Así debería de ser. El problema es que traemos toda la carga psicológica de lo que sucede con las redes sociales, que hoy, o sea, es un gran asset para los que lo estamos viviendo, pero también es un demonio, ¿no? Las redes sociales. Entonces, pues tratando de entender todos los días, aprovechar toda la parte comercial y toda la parte positiva de las redes sociales y alejarme de lo que no me está funcionando. O sea, hoy no consumo redes sociales. Si tú te metes a mi Instagram, lo único que vas a ver son referencias de cosas artísticas. Sigo muchos artesanos de la madera, ebanistas, cerámica, lentes, te van a aparecer todo el tiempo porque me encantan los lentes, calzado porque me encantan los zapatos, y por ahí va mi algoritmo, ¿no? Así es como funciona. Entonces, ya no veo qué están haciendo mis amigos, ya no veo qué están haciendo las otras marcas. Estoy en una etapa muy distinta y no es que lo haya dejado de hacer. Simplemente pasó. Mi prioridad ahorita es los tiempos libres que tengo, estar con mi hijo y con Pamela, y lo demás tratarlo de repartir equitativamente para que tenga como un balance en mi vida. No lo he logrado. O sea, tampoco estoy diciendo que estoy perfecto y entonces ahora me voy a volver psicólogo todos los que estén viendo el podcast. Más bien estoy en un proceso de eso, y no de la perfección, en un proceso de ser feliz, ¿no? De que te sientas pleno. Una última pregunta, Anuar. ¿Qué le dirías al Anuar de hace 10 años? ¿Cuáles serían los 3 consejos que te dirías a ti mismo cuando tenías 10 años? No sé si más bien preferiría que el de 10 años me diera consejos de ahorita. Órale. O sea, creo que sería muy interesante más bien invertirlo. Pero yo creo que más que darle 3 consejos, le daría 1 al Anuar de hace 10 años y le diría todo va a estar bien. Y entonces creo que el de los 10 años me diría también a mí todo va a estar bien. Va a estar chido. Entonces, pues eso. Qué cool. Mira, para cerrar, la verdad es que muchísimas gracias por todo.
quiero contar la historia de cómo conocí a Anuar, porque para mí fue un momento súper padre. O sea, yo estaba arrancando con una marca de ropa con un cuate que es amigo nuestro, que se llama Esteban Fuentes de María. Y justo estaba saliendo de una cita por Isabel la Católica, donde estaba recogiendo una playera, y me lancé a la tienda de Anuar porque quería comprar un anillo. Da la casualidad que Anuar estaba en entrevista con Ahmed. Ahmed, estabas en entrevista con Ahmed y pues yo toqué la puerta y pues nadie me contestaba, y de la nada sale un vendedor y me dice, oye, estamos en entrevista, pero dame 15 minutitos si puedes pasar. Y yo lo primero que pregunté es, ¿cómo? ¿Está Anuar Laión ahí? Me dijo, sí. Y él todavía buena onda me dijo, con gusto te lo puedo presentar. Le dije, órale, 100%. Y en ese momento yo, nervioso porque Anuar, en su momento, como él lo dijo, él estaba en la parte más importante, o sea, en una parte muy importante de su carrera. Como decías, de 800 seguidores subiste a 5,000 y luego a 10,000. Y entonces, cuando me acerco contigo y te platico el proyecto, algo que me encantó de ti fue tu humildad. La humildad de querer, o sea, de escucharme. Yo era un chavo que tenía chance de 19 años, estaba apasionado con ideas, y me encantó que llegaste y me escuchaste. Eso fue algo súper chido. Y hasta me cambió un poco la perspectiva, porque yo dije, no creo que me pele. La neta, o sea, chance está ocupado, chance está, no sé, estaba con otros temas, pero al final me pelaste. Y eso de verdad lo agradezco de todo corazón, y me habla de la grandiosa persona que eres. En serio. Pues gracias, mano. Digo, la verdad es que mi vida ha sido una vida de servicio. Todo el tiempo. De esto no hablo mucho en entrevistas, pero formé parte de una iglesia cristiana muchos años. Siempre serví en la banda de la iglesia. Amo la parte espiritual de mi vida y la historia espiritual de mi vida. Hoy en día no estoy formando parte de eso por distintos temas por los cuales tomé la decisión de alejarme, por la polaridad que hay con el tema de la iglesia y el mundo, ¿no? Tuve la oportunidad de estar justo con Ahmed en Israel y vivir la experiencia del hotel de Banksy, y vivir sobre todo el tema social y la disrupción que hay con el tema social de lo que está sucediendo entre Palestina e Israel. Y dije, la religión está matando gente acá. En México no lo vemos así porque pues, estamos justo privilegiados, ¿no? Entonces, yo personalmente ahorita no puedo formar parte de esto. Mi relación con Dios sigue siendo la misma que tenía cuando formaba parte de la iglesia, pero insisto, creo que parte de mi educación y de lo que tú viviste en ese momento es, gracias a Dios he tenido la oportunidad de tener una vida que ha sido utilizada para servir en todos los sentidos. Y eso creo que es algo súper importante para mí, que seguiré haciendo, ¿no? En la medida de lo posible. La vida cambia y mis tiempos ya no son los mismos, y ahora me hablan para ciertos proyectos y de pronto pues no puedo apoyar, ¿no? Definitivamente, porque además estoy en una etapa completamente distinta de mi vida. Pero siempre ha sido como parte de mi dinámica, ¿no? Y sí, mantenerme humilde no ha sido fácil tampoco. O sea, de nuevo, siendo súper vulnerable y súper transparente con esto, pues cuando pasó Mexico is the shit, claro que había cosas que decía, obvio, ¿no? Así, pues, ¿quién soy, no? O sea, ¿qué está pasando? O sea, llega un punto en que pierdes el piso, pero pues tu historia y la vida y tu educación te vuelven a bajar y te vuelven a centrar, y la esencia siempre va a permanecer, ¿no? Entonces, pues bueno, está padre también tener estos altibajos para reconocer qué es lo que haces en tu vida, y sobre todo en estas nuevas etapas en donde pues, tienes que evolucionar y crecer junto con tus proyectos y tus marcas, ¿no? Claro. Pues Anuar, qué chido, de verdad. Muchas gracias, ha sido una entrevista increíble. Y pues esperemos para... Ya te invitaremos a lo nuevo que estamos haciendo. Me late, 100%. Viene una etapa muy divertida de Mexico is the shit, donde, insisto, la prioridad es resaltar el movimiento, una nueva línea gráfica, y viene una colaboración súper importante para nosotros, que es con Santiago de Maizajo. Vamos a tener por fin algo que vengo diseñando hace algunos años y que por fin se va a dar a la luz, que son la experiencia culinaria de Mexico is the shit a través de la mente y de las manos de Santiago. Se va a poder buquear directamente en la página de Mexico is the shit, en Mexico is the shit Store. Y pues esperemos ver a muchos de ustedes ahí compartiendo con nosotros, conviviendo con un buen maridaje y una buena cena, y una nueva línea de productos de Mexico is the shit. Sin duda ahí estaremos, Anuar. Muchísimas gracias. Bien, todos, bro.